Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les pueda bendecir a cada uno de ustedes en estas horas. Esta es su programación, Escudriñando el Reino de Dios. Y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien les habla y comparte con ustedes estos minutos de este espacio por la misericordia del Señor. Hoy estaremos hablando lo que es la segunda parte de este estudio titulado Los 9 dones dados por medio del Espíritu Santo, y estaremos abordando lo que es la segunda parte de este estudio. Así que tome papel, lápiz y tome su Biblia para que juntos podamos aprender y podamos conocer qué es lo que la palabra del Señor nos enseña a través del Espíritu Santo, y sobre esto importantísimo que es acerca de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Así que vamos a estar usando una música de fondo. No tenemos los derechos del autor de la música. Así que tome su papel, tome lápiz y haga sus notas, y también tenga ahí consigo su Biblia. Save big, shop Red at Giant. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Save big, shop Red at Giant. Bien, estamos aquí ya listos. Pido disculpas por algunos pequeños errores técnicos de sonido. Pedimos disculpas.
pero ya estamos aquí solucionándolos y vamos a entrar en lo que es esta enseñanza de lo que es esta segunda parte de este estudio titulado Los dones dados por el Espíritu Santo, y esta es la segunda parte del don de palabra de sabiduría. Bien, abrimos la escritura y la abrimos en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo habla en esta carta a los Corintios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Esta tarde te adoramos y te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por la vida, por la fuerza, por la salud y por todo lo que tú nos das. Gracias te damos en esta maravillosa hora porque nos das el privilegio de poder compartir estos minutos y traer, Señor amado, tu palabra. Te pedimos que te glorifiques y que seas tú a través del Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento para poder anunciar, para poder comunicar, para poder recordar lo que tu palabra nos enseña y nos dice a cada momento. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Como compartimos la enseñanza pasada, estos 9 dones dados por el Espíritu Santo, los cuales al apóstol Pablo todo esto se le fue revelado y el apóstol Pablo lo compartió y quedó plasmado en la Sagrada Escritura. Y Pablo enseña a esta iglesia de Corintios. No es que esta enseñanza solo se debía aplicar o se debe aplicar a la iglesia de los Corintios, no, a toda iglesia fundada bajo el fundamento de Jesucristo. Se debe aplicar estas instrucciones, estos consejos, estas enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque en esta iglesia de Corintios se movían los dones del Espíritu Santo, pero algunos al menos no sabían, otros lo hacían a la manera que ellos creían que era correcto. Y el apóstol Pablo escribe esta carta dirigida a esta iglesia, pero no solamente este mensaje era para esa iglesia, sino que era para todas las iglesias del Señor, lo cual es un mensaje muy importante y que nos enseña a nosotros lo que la voluntad de Dios a través de su palabra nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Bien, como hablamos en este capítulo 12 de Primera de Corintios, y hablamos que los dones se clasifican en 3 grupos. Son 9, en cada grupo hay 3 dones. En el primer grupo, gloria a Dios. Antes de hablar de cómo están organizados los 3 grupos, hago énfasis nuevamente en volver a repetir que es don. Don es una dádiva o regalo dado por Dios a sus hijos. Es un regalo, es una dádiva que Dios ha dado a sus hijos. Es un regalo el cual nadie ha tenido que comprarlo con oro ni plata. A nadie se le ha dado porque sea el más moral, porque sea el perfecto. No, de ninguna forma.
estos dones Dios los ha dado por medio del Espíritu Santo a sus hijos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, si los dones son 9, se clasifican en 3 grupos. ¿Cuál es el primer grupo? El primer grupo se está conformado de la siguiente manera. 1, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, y 3, don de profecía. Estos 3 dones se opera de la misma forma. ¿Por qué se opera de la misma forma? Porque al operar por medio de estos 3 primeros dones se opera de manera explícita, hablada, ¿verdad? Se habla en lenguas, se utiliza la boca. Interpretación de lenguas, se utiliza la boca. Don de profecía, se utiliza la boca. En el segundo grupo tenemos dones de manifestación y revelación de Dios. 1, don de ciencia, don de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Cada uno de estos es diferente. No vayamos a confundirlos, que ciencia es lo mismo que sabiduría es lo mismo que discernimiento de espíritus. No, cada uno es diferente. Y en tercer grupo tenemos los dones de acción, don de fe, don de sanidad y don de milagros. Cada uno es diferente, pero entre todos los 9, cada uno es diferente, y cada uno opera como complemento con los otros dones restantes. Pero hay algo que siempre debemos utilizar. Si no los tenemos todos estos dones, pero si tenemos 1 o 2 dones, siempre necesitamos del primero de todos los dones, que es la sabiduría. ¿Para qué? Para que con la sabiduría nosotros podamos administrar cualquiera de los 8 dones restantes. Así que esto es muy importante, que nosotros debemos entender de cuáles son los dones, cómo están ubicados, cómo están clasificados. Gloria a Dios. Bien, en esta segunda parte queremos compartir algunos ejemplos de hombres que tuvieron este don de sabiduría, y lo vamos a ver como un ejemplo, como ejemplos que estos hombres utilizaron la sabiduría. Y si estos hombres, la Biblia da testimonio que utilizaron la sabiduría dada por Dios, si estos hombres echaron mano de la sabiduría, necesitaron de la sabiduría, cuanto más nosotros en estos tiempos que vivimos necesitamos la sabiduría que venga de parte de Dios. Gloria a Dios, porque dicho sea de paso, no toda la sabiduría viene de parte de Dios. Hay sabiduría que no es de parte de Dios. Y la Biblia habla de muchos casos donde la sabiduría Dios la ha dado a muchos hombres. A continuación veremos algunos casos de cómo este don de sabiduría opera y seguirá operando en la iglesia del Señor. Primer caso que encontramos en la Biblia operando este don de sabiduría como consejo. Jetro dio a Moisés palabra de sabiduría. Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 21. Y dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. 21. Además, escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
Esto es muy importante, que me llama mucho la atención que Jethro es un personaje no muy conocido en la escritura. Jethro solo sabemos que era el suegro de Moisés, pero sin embargo aquí Jethro está haciendo algo extraordinario, que le da un consejo con sabiduría, y esta sabiduría es sabiduría del cielo, y le dice a Moisés que lo que está haciendo, le dice que él se cansará, que él desfallecerá, le dice, y le da instrucciones de qué debe hacer, cómo debe instruir, preparar al pueblo para que ellos hagan aquellas cosas que dentro del pueblo, los que tienen un buen testimonio, las pueden hacer. Y le dice que las cosas difíciles, él sea el que tenga que enfrentarlas. Entonces vemos aquí Jethro dándole un consejo a un gran líder, Moisés, el hombre por medio del cual Dios liberta a su pueblo. Dios liberta a su pueblo de la cautividad en Egipto. Y algo impresionante es que cuando vemos nosotros este relato, Moisés con una humildad impresionante. Moisés no le dijo: suegro, ahórrese sus palabras, no necesito sus consejos, yo soy el gran líder y manténgase a la distancia, o si algo necesito, le hablaré. No, Moisés atiende este consejo dado por Dios a través de Jethro, su suegro. ¿Para qué? Para que él pueda dirigir al pueblo. Y esto nos muestra una humildad de un hombre de Dios, lo cual hoy en día, en estos tiempos, muy pocos hombres tienen esa humildad, tienen esa mansedumbre de poder escuchar un consejo que no importa de quién venga, pero si es un consejo que viene de parte de Dios, es muy importante para un hombre, para una mujer, en el ministerio, para desarrollar los dones, los talentos, o en cualquier área de la vida. Un consejo con sabiduría de parte de Dios hace la diferencia y puede alargar, extender nuestro ministerio, nuestra vida, lo que hacemos en el Señor. Un consejo de parte de Dios siempre ha sido y sigue siendo muy importante, que nosotros debemos atender. Y Moisés recibe el consejo de Jethro y lo pone en práctica, y es algo impresionante que hoy nosotros debemos aprender, porque hoy muchas veces, ya porque alguien tiene un ministerio, porque alguien tiene dones, porque alguien tiene esto o lo otro, hoy en día no atendemos a los consejos, no atendemos a las razones de alguien que, si nos da un consejo, viene de parte de Dios. Entonces esto es un recordatorio, es un mensaje de parte de Dios, recordándonos que no importa de dónde el Señor nos haya levantado, no importa la posición a donde estemos, lo importante es que siempre necesitamos obedecer a Dios y obedecer a aquellos hombres y mujeres que por medio de ellos Dios nos habla. No vayamos a caer nosotros en el error, como muchas veces se cae, que cuando Dios nos da una palabra, primero vemos a la persona de pies a cabeza. Si trae un saco, si trae corbata, recibimos esa palabra, pero si no trae saco, no trae corbata, no recibimos esa palabra. Y esto es muy peligroso, porque siempre que Dios nos habla, es una advertencia para que no fracasemos. Y Dios quiere que nosotros no fracasemos, sino que seamos vencedores en toda circunstancia. Gloria a Dios. Veamos el segundo caso donde operaba este don de sabiduría dado por el Espíritu Santo. ¿Y en quién operaba este don dado por el Espíritu Santo? Este don de sabiduría operaba en Pedro y Juan. Veamos que dice Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14: y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada.
Esto es impresionante lo que el libro de los Hechos nos relata. Y vuelvo y repito, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué eran hombres del vulgo, sin letras? Porque ellos eran, pudiésemos decir, campesinos, pescadores, no tenían un estudio académico, pero sin embargo, cuando los oían hablar, podían ellos darse cuenta que estos hombres tenían algo en su boca. ¿Y que era ese algo que tenían en su boca? Era sabiduría al hablar, al compartir la palabra, al predicar, y todo lo que hacían era notorio y daba un testimonio que habían estado con Jesús. Entonces, este es el segundo caso en donde vemos estos ejemplos de hombres que tuvieron este don y que fue notorio, fue manifiesto. Y así como fue notorio, fue manifiesto, hoy hombres que tienen este don de sabiduría sigue siendo notorio, sigue siendo manifiesto en lo que hacen, en el ministerio, en los dones, en los talentos. Gloria a Dios. El tercer caso, Esteban. Esteban tenía mucha sabiduría tenía Esteban. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 6 versículo 9 al 10? Y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era impresionante cómo Esteban hablaba, era impresionante cómo Esteban estaba lleno de la sabiduría por medio del Espíritu Santo, y Esteban podía presentar la palabra, podía debatir en un término de conocimiento, no de contienda. Podía debatir con esta secta llamada los libertos, y Esteban debatía con una sabiduría impresionante, porque era la misma presencia del Espíritu Santo a través de este don, dando la sabiduría. ¿Para qué? Para poder disertar la palabra en la que Esteban creía, en la que Esteban había sido enseñado. Esteban disertaba con una sabiduría impresionante, Dios mismo operando y hablando por la boca de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban tenía este don de sabiduría. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos este don, debemos ser muy prudentes, y cuando nos pregunten: ¿lo tienes?, con humildad responder: creo que sí, tengo este don de sabiduría. Y cuando alguien tiene este don de sabiduría, es algo que es notorio. Y dentro de eso, algo que es notorio, ¿qué es lo que la gente notará en el que tiene este don de sabiduría? La gente dirá: ¿has notado que mucha gente dirá, no sé por qué, pero me gusta hablar contigo? Cuando lo hago siento paz, siento gozo, aprendo por medio de ti y Dios me bendice. Entonces, cuando una persona tiene el don de sabiduría, cuando tú hablas, tú vas a escuchar que sus palabras son con sabiduría, un consejo con sabiduría, una instrucción con sabiduría, una exhortación con sabiduría. Y eso es lo que hace manifiesto que alguien tenga el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría en los labios de una persona que tiene sabiduría, sus palabras traen paz, sus palabras traen consuelo, sus palabras traen gozo, sus palabras traen esperanza, fe, por medio del Espíritu Santo, usando sus labios. Entonces, esto es ¿por qué? Porque tiene el don de sabiduría. Pero si bien el don de sabiduría es muy importante, pero hay algo que debemos de tener mucho cuidado. Hay muchos que dicen: yo tengo ese don, y se ponen a enseñar y aconsejar una serie de cosas sin tener el don. Y esto es muy peligroso, porque ¿qué nos dice
la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1, y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es una advertencia para muchos que muchas veces tratan de hacerse maestros y sin tener el don de sabiduría, o aconsejar sin tener la sabiduría del cielo. Gloria a Dios. Es impresionante de cómo la sabiduría no solamente parece como el primero de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. En el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría, y en el título de este Proverbios, si no estoy mal, 8, dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿Por qué habla de eternidad? ¿Por qué es la sabiduría lo que existe antes de todo lo creado? Proverbios 8, 22 al 30 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Está hablando de la sabiduría. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Entonces, si la sabiduría como don dado por el Espíritu Santo está de primero en los 9 dones, la sabiduría misma es algo que la Escritura da testimonio, que Dios utiliza y hace manifiesto, que con sabiduría Dios creó los cielos, creó los mares, creó la tierra y todo lo que existe. Entonces, si un Dios todopoderoso, la Escritura misma da testimonio de la sabiduría del cielo, que se glorifica en la creación del Dios eterno usando la sabiduría, cuanto más nosotros debemos anhelarla, porque la necesitamos. Si bien la sabiduría es muy importante en todo y para todos, debemos conocer que hay 2 tipos de sabiduría. Esto es muy importante porque no toda sabiduría viene de parte de Dios. Hay una sabiduría que viene de parte de Satanás. 1. La sabiduría viene de parte de Dios. 2. Viene de parte de Satanás. Entonces hay 2 tipos de sabiduría. Una que viene de parte de Dios y otra que viene de parte de Satanás. Si bien de Dios la sabiduría tiene, las siguientes características. Hay características que tiene la sabiduría de Dios, y ahí en eso nosotros debemos conocer cuáles son las características que tiene esa sabiduría. Si viene de parte de Dios, dice que es pura, dice que es pacífica, dice que es amable, dice que es benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, estas características es cuando la sabiduría viene y está en una persona, y es sabiduría de parte de Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que estas son las características que tiene la sabiduría que ha sido y viene de parte de Dios? Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que Dios da. Y cuando esa sabiduría Dios la da,
tiene esos frutos que acabamos de describir. Ahora vamos a ver la otra sabiduría que viene, pero ya no es de parte de Dios, sino que es de parte de Satanás. Que dice en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces se da cuenta. Hay algo que es muy importante entender, y es lo siguiente. A veces podemos pensar que la sabiduría e inteligencia es lo mismo. No es lo mismo, pero sí se necesitan porque la sabiduría necesita el complemento que es la inteligencia. ¿Por qué razón? Porque hay quien tiene sabiduría pero no tiene la inteligencia. ¿Y por qué razón? Un ejemplo. Y aquí podemos darnos cuenta que es la gran diferencia. Por ejemplo, alguien tiene sabiduría para abrir un vehículo, son muy prácticos para abrir un vehículo, y ahí hay sabiduría. Pero ¿cuándo se convierte esta sabiduría que no tiene inteligencia? Cuando hay personas que tienen mucha sabiduría para abrir un vehículo, pero para robarlo. Entonces les falta la sabiduría para que esos que saben lo empleen ¿en qué? En cosas buenas. Cuando a alguien se le quedó la llave, ellos le pueden ayudar fácilmente a cómo abrir el vehículo. Entonces ahí es cuando hay sabiduría y hay inteligencia. Pero muchas veces hay sabiduría pero no hay inteligencia, y se usa ¿para qué? Para hacer cosas que no nos traen ningún provecho. Entonces esto es muy importante que nosotros debemos de entender. Gloria a Dios. Veamos otro caso en el cual hay un hombre que tuvo mucha sabiduría, y la sabiduría, la sabiduría ¿qué es, o cómo la pudiésemos nosotros ver de una manera simple y sencilla? La sabiduría es dar soluciones sencillas y prácticas a problemas muy difíciles. Veamos este caso. Salomón pidió a Dios sabiduría y le fue dada, y muchas cosas más. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón ora a Dios y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es lo que Salomón le pide a Dios, que le dé sabiduría para gobernar un pueblo. Y eso es lo que hace la diferencia cuando un gobernante pide a Dios sabiduría para gobernar un pueblo. Pero hoy, dicho sea de paso, la mayor parte de los gobernantes en el mundo no piden sabiduría a Dios, ni se dejan dar consejos de hombres de Dios, sino que se dejan aconsejar de chamanes, de brujos, de satanistas, etcétera, etcétera. Y por eso vemos la situación que hoy en el mundo enfrentamos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los que se han conectado en esta tarde de una manera muy especial. Que el Señor les bendiga ahí donde están y que sus vidas puedan ser bendecidas. Ahora veamos la sabiduría de Salomón en acción. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 24 y 25. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio del niño y dad la mitad a la una y a la otra. Este es un caso en el cual la Biblia describe que habían dos mujeres que convivían juntas, pero sucedió que una por descuido murió o mató a su hijo, y cuando su hijo murió, dijo que el hijo de la otra era su hijo, y se formó un problema muy difícil porque una decía que era la madre y sí lo era, otra decía que era la madre pero no lo era. Entonces este caso trasciende y lo llevan delante del rey. Y recordemos que en esos tiempos de los cuales la Biblia nos habla, no habían exámenes como hoy en día de hacerle la prueba del ADN si tiene la misma sangre. Eso no existía. Entonces este caso lo llevan del rey. Pero el rey, un hombre que había sido lleno de sabiduría porque la pidió a Dios. El rey no se complica ante un caso tan difícil e imposible de resolver en aquel tiempo sin sabiduría.
Entonces el rey viene y manda a llamar a estas dos mujeres y llevan al niño. Y cuando las dos mujeres llegan y llevan al niño, el rey dice, traedme una espada, dice. Usa la sabiduría, tráeme una espada. Cuando le traen la espada, dice, pongan el niño en determinado lugar y lo voy a partir. Y él dice que lo va a partir y va a dar la mitad a cada una. ¿Por qué? Porque si bien las dos decían que eran la madre, pero solo había una que era la madre verdadera y la otra no lo era. Entonces cuando el rey dice, traigan el niño, lo voy a partir y voy a dar la mitad a una y la mitad a otra, la verdadera madre dijo, no, dijo, dáselo a ella mejor, dijo. Porque ella no quiso ver su hijo partido en dos, porque ella era la madre, sentía ese amor, sentía ese dolor de lo que iba a suceder. Entonces el rey pudo darse cuenta quién era la madre, la que decidió que no lo partieran en dos, y el rey se pudo dar cuenta que la que decía que partieran al niño, que estaba de acuerdo en que partieran al niño, no era la madre. Entonces aquí vemos a este rey usando la sabiduría del cielo. ¿Para qué? Para resolver un caso difícil, sumamente muy difícil. Y como estamos hablando, este don de sabiduría es lo que nosotros necesitamos hoy en día, donde vayamos, donde estemos, usar la sabiduría, y más que todo ministrar los 9 dones que ha dado el Espíritu Santo con sabiduría. La sabiduría no solamente está de primero porque el escritor o el que organizó la Biblia lo quiso hacer así, no, es porque tenemos un Dios que es Dios de orden, un Dios todopoderoso que desde el principio ha establecido las cosas en un orden y en una completa armonía, sincronización. Entonces vemos que la sabiduría es algo muy importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos el don de sabiduría, está activo como los 8 dones restantes, como dije la enseñanza pasada. Ahí está en el Facebook, si gusta verlo la puede ver. Enseñamos de que los 8 dones restantes, porque son 9, se tienen que administrar con sabiduría. ¿Por qué? Cada uno de los dones se tiene que administrar con sabiduría, porque si no hay sabiduría, se va a administrar desde una forma que no va a ser efectiva, que no va a traer bendición, sino lo que va a traer es un perjuicio, y no hay necesidad de que eso traiga un perjuicio, sino que traiga una bendición. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando ministramos en los dones, en los ministerios que Dios nos ha dado, muchas veces lo hacemos sin sabiduría. Por ejemplo, el don es un ejemplo y puede ser cualquier don. Por ejemplo, el don de ciencia. ¿Qué es ciencia? Es un conocimiento sobrenatural dado por Dios. Y un ejemplo, si Dios me muestra a mí por medio de este don de ciencia que el hermano o la hermana están en un pecado de adulterio y Dios me lo muestra a mí, yo no lo voy a decir en la congregación con el micrófono en la boca. No voy a decir, hermano Pánfilo y la hermana Plutarca están en adulterio, Dios me lo mostró, porque ahí no habría sabiduría. Entonces, cuando hay sabiduría, ¿qué se hace? Uno le dice directamente a las personas involucradas en el oído muy suave, dice el Señor que te arrepientas, que estás en pecado de adulterio con la hermana fulana de tal. Y después a la hermana se le dice el Señor que te arrepientas porque estás en pecado de adulterio. Entonces ahí se está ministrando en el don de ciencia, pero se está ministrando también con la sabiduría del cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos esto, porque muchas veces desde los altares se ministra en los dones, en los ministerios, y gloria a Dios por ello, pero la mayor parte de veces lo estamos haciendo sin sabiduría. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que hacemos para el Señor con sabiduría. ¿Para qué? Para llevar bendición y que el oyente sea bendecido. Ese es el propósito que Dios siempre ha querido, que nosotros usemos los dones, los talentos, los ministerios con sabiduría. Ningún don, ningún ministerio, ningún talento es para avergonzar a nadie, es para exponer la palabra. Exponer la palabra, unos la exponen de una forma, otros la exponen de otra, y hay diferentes tipos de mensajes. Hay diferentes tipos de mensajes que nosotros podemos
podemos usar, y a cada uno Dios le da su forma de cómo exponer la palabra. Por ejemplo, dicho sea de paso, lo voy a compartir. Por ejemplo, hay 4 tipos de sermones, los cuales todo expositor de la palabra puede estar usando cualquiera de estos 4 tipos de sermones. Uno es el sermón expositivo. Se centra en explicar e interpretar un pasaje bíblico amplio o párrafo o capítulo completo. La idea principal del sermón es la idea del texto original. Entonces, este es un sermón expositivo, exponer un versículo, exponerlo a fondo. Está el segundo tipo de sermón, temático. Parte de un tema específico como el amor, el perdón y la fe, y utiliza varios versículos y pasajes de toda la Biblia para respaldar y desarrollar ese concepto central. Está el 3, textual. Su estructura se deriva directamente de un versículo o una frase muy corta. Las palabras o frases claves de ese versículo nos sirven como los puntos principales a desarrollar en el sermón. Está el otro sermón, el número 4, es narrativo. Cuenta una historia bíblica utilizando parábolas para extraer lecciones morales, espirituales, o comunicando el mensaje a través de una historia o personajes. Entonces, esos son los 4 tipos de sermones que un predicador, un maestro puede utilizar. En mi caso, yo me identifico con el número 2, temático. Siempre que nosotros enseñamos la palabra, siempre usamos ese tipo de en esa línea de mensaje temático. Siempre en nuestras enseñanzas Dios nos permite ponerles un tema. Y si usted entra en el YouTube, ahí tenemos nuestro canal, Gloria a Dios, y ahí en ese canal tenemos alrededor como unas 35 enseñanzas. No son esas las que hemos dado muchísimas más, pero estamos ahí recopilándolas de nuevo para poder seguirlas compartiendo. Entonces, bien, todo esto, en todos estos y cada uno de estos sermones que hay, cada hombre, cada mujer ministra con la sabiduría del cielo que Dios le da. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender. Gloria a Dios. Hoy el don de sabiduría continúa siendo sumamente importante para todos en la iglesia y lo secular, pero en específico para interpretar la palabra del Señor de manera correcta, guiados por el Espíritu Santo. La sabiduría la necesitamos todos, como don si la tenemos, y si no la tenemos en este nivel, siempre necesitamos la sabiduría de Dios, y Él mismo nos dice que podemos pedirla a Él. Que dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que la sabiduría, si no la tenemos, podemos pedirla a Dios, y dice que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría cada día de nuestra vida, sabiduría para todo lo que hacemos, en lo secular como en lo espiritual. Necesitamos sabiduría. Es la sabiduría de Dios la que necesitamos, porque si la sabiduría fue lo primero que se enseñoreaba juntamente cuando Dios creaba el universo entero, la sabiduría sigue enseñoreando y seguirá enseñoreándose cada día sobre cada habitante de la tierra que invoca, que busca la presencia de Dios. Es la sabiduría la que nosotros necesitamos siempre. ¿Por qué siempre debemos recordar que debemos trabajar en unidad y equipo y acuerdo? Esto es muy importante, que necesitamos trabajar en lo secular como en lo espiritual, en unidad, equipo y acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a bendecir donde hay unidad, Dios se compromete a bendecir donde hay acuerdo. Porque dice, donde están 2 o 3 en su nombre, dice que ahí está su presencia. Y dice que acerca de cualquier cosa que pidiere, dice, en mi nombre, dice que Él oirá desde los cielos y Él enviará su respuesta.
Entonces es muy importante la sabiduría. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si la unidad, el acuerdo, el equipo es tan importante, ¿por qué es tan importante? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han trabajado y están trabajando en el vínculo perfecto de la unidad. El Padre, el Hijo glorifica al Padre. El Padre envía a su Hijo. El Espíritu Santo da testimonio de lo que el Padre dice, de lo que el Hijo hace. Gloria a Dios. Entonces, por eso es muy importante la unidad y el acuerdo con la sabiduría del cielo. Es por este ejemplo de acuerdo y unidad que como iglesia debemos y necesitamos trabajar de igual forma al desarrollar los dones y ministerios. Ningún don o ministerio es más grande el uno que el otro. Dentro de los dones y ministerios, ninguno es más grande que el otro, porque el único grande es Jesucristo. El único grande es el Espíritu Santo, el cual los ha dado todos. Entonces, que nadie se sienta más importante que el otro por el ministerio que Dios le ha dado, por los dones que tiene, por los talentos que tiene. No es para sentirse más importante, es para servir y ser de bendición a los demás. Gloria a Dios. Aquí surge una pregunta, como estamos hablando de este don de sabiduría. ¿Quién fue más sabio, Jesús o Salomón? Y me recuerdo cuando di esta enseñanza en la iglesia y pregunté. Y a veces uno pregunta no para avergonzar a la gente, sino preguntas que son importantes que nosotros sepamos, o para medir cuánto es el conocimiento que nosotros a veces como creyentes podemos tener o no tenemos. Si tenemos, gloria a Dios, y si no lo tenemos, no es para avergonzar a nadie. Y me recuerdo que hice esta pregunta y la hice y me llamó mucho la atención, pero eso voy a omitir porque me llamó mucho la atención cuando alguien respondió. ¿Quién fue más sabio, Jesús o Salomón? Muchos dirán Salomón, pero déjenme decirle que no fue Salomón el más sabio. Salomón fue el más sabio de la tierra, pero Jesús mismo no era sabio. Jesús era la sabiduría misma en persona. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía sabiduría en sí. Jesús tenía la omnisciencia misma del Padre, de poder conocer a todos, sin que nadie le tuviese que decir algo. Entonces, ¿pero por qué decimos que no fue Salomón el más sabio? En la tierra sí, sino que había uno aún mayor que Salomón, que dice Mateo versículo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces aquí Mateo está hablando y dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo no tenía sabiduría, tenía la omnisciencia misma del Padre. ¿Por qué? Porque Salomón conocía, y Salomón dice, he visto algo debajo del cielo. Entonces la sabiduría de Salomón era en la tierra, debajo del sol. Era en la tierra y llegaba debajo del sol, la sabiduría de Salomón. Pero la sabiduría de Salomón no trascendió más allá del sol. La sabiduría de Jesús mismo sí trascendió más allá, porque no había límite. La omnisciencia. Salmo 139 habla y dice que no está la palabra en nuestros labios cuando Él ya la conoce. Dice que no está la palabra en nuestros labios cuando Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Cuando la gente pensaba cosas, Jesús hablaba y decía estas palabras. ¿Por qué pensáis en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque tenía la omnisciencia del Padre, de conocerlo sin límite alguno humano,
Se llama omnisciencia, conocimiento total de todo sin que nadie te lo diga. En el don de ciencia tú conoces, pero es limitado. Pero dice en el Evangelio de Juan que Jesús conocía a todas las personas sin necesidad que nadie le dijera, porque tenía ¿qué? La omnisciencia del Padre. Dice que aún las tinieblas, dice, resplandecen delante de ti. No hay nada que permanezca oculto delante de Él. Entonces eso es la omnisciencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos la sabiduría de Jesús aplicada no como don, sino como omnisciencia misma de Dios, en la cual opera y opera Jesús. Jesús no operaba por medio de ningún don, porque los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios a los hombres. Operan por medio de ellos y son limitados. La omnisciencia es conocimiento absoluto de todo sin límite. Veamos cómo Jesús operaba en la omnisciencia misma del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25. Y dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oiga bien, esto es la omnisciencia de Dios. Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres, no porque alguien le comunicaba o estaba ahí diario viendo el Facebook de los hermanos, de las hermanas, qué es lo que hacen, qué es lo que publican. No, Jesús lo conocía por la omnisciencia misma del Padre que operaba en él. Mateo 9, 3, 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, oiga bien, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas no decían, sino sus pensamientos, no eran palabras explícitas, eran sus pensamientos. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo, versículo 4, Mateo 9, 3, 4, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conocía los pensamientos y los conoce y le dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No en palabras, sino en sus corazones, adentro, en lo íntimo, en lo secreto. Entonces, es Dios mismo, Jesús, el que conoce adentro, en lo íntimo de cada ser humano. Él lo conoce todo, yo no puedo mentirle. Él me conoce tal como soy. Mateo capítulo 13, versículo 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Nadie habló con tanta sabiduría a profundidad como Jesús. Evangelio de Juan capítulo 7, 45, 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Perdón. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Con qué? Con sabiduría, con poder, con autoridad. Y ese hombre, ¿quién era? Era Jesús. Es Jesús quien habla con poder, con autoridad, con sabiduría. Él es eterno, Él es perfecto. ¿Cómo se sabe si tiene este don de sabiduría? Cuando lo pongas en marcha. Recordemos que primero necesitamos conocer cuál es nuestro don. Necesitamos primero conocer cuál es nuestro don. Y después que conocemos cuál es nuestro don, conoceremos cuál es nuestro ministerio. Porque si no conocemos qué es el don que Dios me ha dado, se nos va a hacer mucho más difícil y no vamos a poder identificar, no vamos a poder conocer cuál es el ministerio que Dios me ha dado. Gracias a Dios, y a Él sea la honra y la gloria por siempre. Cuando el Señor a uno le enseña por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, uno puede ver cuando alguien está ministrando la palabra, en qué dones opera, qué ministerios tiene. Uno puede verlo clarito puede verlo, y uno dice: oh, está ministrando en el está ministrando en el ministerio de profeta, está ministrando en el ministerio de evangelista, está ministrando en el don de ciencia, don
don de discernimiento de espíritu, don de profecía. Uno lo puede ver y son cosas que el Espíritu Santo le enseña a uno a través de la palabra misma, para que uno pueda ver cómo opera el Espíritu Santo, y esto a uno le enseña lo que la palabra misma dice. Y se lo voy a compartir aquí mismo en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 12 versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces se da cuenta que hay diversas operaciones, hay diversos dones, son 9, hay diversos ministerios, son 5, y las operaciones que hace el Espíritu Santo por medio de cada uno de los dones es diferente, pero el Espíritu es el mismo. Entonces uno puede ver las operaciones cuando el Espíritu Santo ministra. El que opera por medio de un ministerio, el que opera por medio de los dones, uno puede ver de una manera muy clara y entendible, y uno ve y dice: wow, gloria a Dios, está ministrando en este que es su ministerio, o está ministrando en otro ministerio que Dios le ha dado, y está ministrando en los dones. Siempre que alguien ministra por medio de los dones, siempre los dones son como alternos para operar en ellos. Siempre que una persona está operando por medio de los dones en sanidad, en fe, discernimiento, siempre cuando alguien ministra la palabra de Dios, no opera en un solo don, opera en 2 o 3 dones. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dones es complemento para completar la acción en la que está ministrando un hombre, una mujer de Dios. Gloria a Dios. Y esto es muy importante y es algo glorioso y hermoso que nosotros podemos ver y podemos entender por medio de las Escrituras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se sabrá si tiene este don de sabiduría? Cuando lo pongas en marcha. Recordemos que primero necesitamos conocer cuál es nuestro don. Observemos esto. El que tiene este don de sabiduría, ¿qué hace? Enseñar en alguna área. ¿Tienes el don de sabiduría? Sí. Si lo tienes, pues enseña o ministra en una área. Si ministras en la alabanza, tienes sabiduría para cantar, tienes un oído agudo para escuchar esas notas, ministra en la alabanza y hazlo ¿con qué? Con sabiduría. Gloria a Dios. Si enseñas en alguna área, hazlo con sabiduría y apegado a la palabra. Y esto lo proyectará por medio del Espíritu Santo a recibir el ministerio de maestro en el área que Dios te use. Si Dios te levanta en una área fuerte y empiezas ministrando, empiezas usando la sabiduría y ministras por medio de ese don que Dios te ha dado, y estás ministrando para la honra y la gloria de Dios, no para sentirte la última Coca-Cola del desierto, Dios te irá promoviendo, y a su tiempo Dios te hablará específicamente cuál es tu ministerio y en cuál área tú vas a enseñar. Gloria a Dios. Yo esto lo digo para la honra y la gloria del Señor, porque como seres humanos no tenemos nada que hayamos recibido por conocimiento humano o por méritos humanos. Dios, por su misericordia, a este inútil siervo, como dice su palabra, si hacemos su voluntad, le hablé la primera vez hace como unos 12 años atrás, y yo le pregunté: Señor, ¿lo que tú me has dado es algo que me gusta a mí o es
o es un ministerio que tú me has dado. Y no había pasado mucho tiempo y Dios me habló a través de una persona que no me conoce, era de Venezuela, es de Venezuela la persona. Me habló la primera vez y me confirmó. La siguiente vez le oré al Señor y me habló por un hermano que es de Virginia y me volvió a confirmar el ministerio que Dios nos ha dado. La tercera vez Dios me volvió a confirmar el ministerio que Dios nos ha dado. Para la honra y la gloria del Señor, puedo decir con seguridad y humildad que Dios nos ha dado el ministerio de poder estar tratando de enseñar la palabra. Y lo poquito que Dios nos ha dado, no lo hacemos por conocimiento humano, sino lo hacemos porque el que lo puede todo llama a los que no pueden. Y en esto cada día estamos aprendiendo y abundando más y más. Cada día estamos aprendiendo, cada día, como alguien dijo en una oportunidad, cuando empiezas a conocer de algo, dijo, vas a estar seguro de algo, dijo. ¿Y cuál es de lo que sí estamos seguros cuando empezamos a conocer un poquito en alguna área de la vida? ¿De qué sí estamos seguros? No de que sabemos, sino de que muy poco sabemos en relación con lo profundo que es la enseñanza acerca de cualquier área secular y lo espiritual. Es como hablar del mar. Tú vas a la orilla del mar y dices, wow, mucha agua. Sí, tú ves de afuera y dices mucha agua, pero cuando alguien se sumerge adentro en las profundidades se da cuenta que es mucha más es mucha más la cantidad de agua que hay en lo que nuestros ojos pueden ver cuando te sumerges adentro en un océano. Así es el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios. Es tan profunda, es tan extensa, que podemos decir, no, hoy yo estoy en pre-kinder. Un día iremos al kinder, y un día, si el Señor no ha venido, iremos a la escuela, a primero, segundo, y así sucesivamente. Pero mientras tanto estamos en el pre-kinder del Señor siendo enseñados. Gloria a Dios, honra, gloria y alabanza sean siempre dadas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios ha dotado de mucha sabiduría Dios ha dotado a muchos de sabiduría a través del don, en base a los testimonios. Si eres efectivo con tus palabras, consejos, si hay resultados positivos de edificación, exhortación y consolación, que resuelves cosas difíciles de manera sencilla y práctica, esto será evidencia de que sí tienes este don. Esa es la evidencia de que sí alguien tiene el don de sabiduría. ¿Cuándo? Cuando traiga soluciones prácticas y sencillas a cosas difíciles. Es ahí donde se implementa la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría es algo muy, pero muy importante que necesitamos cada día. La sabiduría del cielo, no la sabiduría que es diabólica, animal y terrenal. Es la sabiduría del cielo. Esa sabiduría del cielo que, como bien estuvimos compartiendo, se puede conocer fácilmente. Se puede conocer fácilmente cuando esa sabiduría que tiene, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, y sin hipocresía. Entonces, esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero cuando alguien dice, yo tengo sabiduría, pero utiliza la sabiduría para sentirse más importantes que todos y ver a los demás de menos, pues ahí creo que no es la sabiduría que viene del cielo. Entonces, necesitamos nosotros cada día seguir anhelando, seguir buscando la presencia de Dios, y que esos dones se activen en la iglesia del Señor. Los 9 dones están activos. No hay ni un tan solo don que no esté activo. ¿Por qué? Porque los 9 dones se necesitan
como complementos de herramientas sobrenaturales que Dios ha dado a su iglesia y que la iglesia pueda ministrar por medio de ellos. Como dije en la enseñanza número 1, esta es la número 2, de que cuando nosotros sabemos cuál es el don que Dios me ha dado, vamos a ser más efectivos. ¿Y por qué vamos a ser más efectivos? Porque es como lo secular. Cuando necesitas un plomero en tu casa que repare algo, tú vas a llamar a un plomero. Necesitas un electricista, vas a llamar a un electricista que te resuelva un problema de electricidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en el Evangelio somos de los que a todo le tiramos, pero a nada le pegamos. Necesitamos ser efectivos en el área que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son tus dones? Y en base a lo que nosotros conocemos, ministrar en ese ministerio y ministrar en esos dones. Por ejemplo, si alguien tiene el don de sanidad, cuando hay un enfermo en la congregación y no es la voluntad de Dios que ese enfermo parta de esta vida, si tú conoces que tienes el don de sanidad que Dios te ha dado, don de milagros, tú vas y oras por esa persona, le unges con aceite y oras. Y dice la carta de Santiago, que dice que la oración del justo puede mucho y sanará al enfermo. Dice, entonces tú sabes que tienes el don de sanidad, vienes y oras por esa persona. Y Dios hará la obra por medio del Espíritu Santo, utilizando tu boca, utilizando tu mano, para que esa persona sea sana. Entonces, así es cada uno de los 9 dones. Debemos conocer cuál es el don que tenemos. Y lo que tengo, como dijo el apóstol Pedro, cuando dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dice que se llegaban al templo llamado La Hermosa. Dice que había un paralítico. Y aquel paralítico estaba ahí, dice, esperando, viéndolo fijamente, dice, esperando recibir algo. Y dice que Pedro lo quedó viendo y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro le dijo que no tenía plata, que no tenía oro, pero que en el nombre de Jesús pronunció la palabra. Y a aquel paralítico se le afirmaron los huesos, se le afirmaron sus tendones, sus tobillos, sus rodillas, y comenzó a andar. Entonces, tal vez no tendremos plata ni oro, pero el poder que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos la palabra. Y si tenemos el don de lo que declaramos por medio del don, se hará manifiesta la obra de Dios. Gloria a Dios. Así que hemos concluido con esta segunda parte de esta enseñanza titulada Los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Próximo domingo estaremos compartiendo, si el Señor no ha venido, si estamos vivos, estaremos hablando acerca de un don extraordinario, el don de ciencia. El don de ciencia. La ciencia, ¿qué es? Es conocimiento, pero es un conocimiento limitado. ¿Y qué es la omnisciencia? Es el conocimiento pleno y absoluto de Dios sobre todas las cosas, y de donde se deriva el don de ciencia. Entonces la ciencia en términos naturales es conocimiento. Cuando estábamos en la escuela había una materia que se llamaba ciencias. Nos enseñaban de muchas cosas, porque es conocimiento. Pero en lo espiritual, por medio del don, ciencia es conocimiento sobrenatural. Y este don, que el verdadero nombre es ciencia, muchas veces la gente lo llama y dice, oh, don de revelación. No es revelación, se llama ciencia, conocimiento sobrenatural, que tú puedes ver en esa dimensión por medio del don que te ha dado el Espíritu Santo. Puedes ver cosas que humanamente no se ven, pero que por medio del don de ciencia tú las puedes ver, o el que tiene el don de ciencia. Entonces, así que hago extensiva la invitación para el próximo domingo, que usted se pueda conectar en esta su programación, Escudriñando el Rema de Dios, donde siempre estamos tocando temas
muy importantes acerca de lo que es lo doctrinal de la palabra, de los dones, los ministerios y un sinnúmero de temas que Dios nos permite poder abordar cada uno de ellos. Estamos aprendiendo y porque siempre en el Evangelio es una escuela. Así que Dios pueda bendecir a los que se conectaron de principio a fin en esta su programación. Y si esto te ha bendecido tu vida y quieres compartirlo, lo puedes compartir. Puedes dar like a esta página para poder seguir llegando a más personas y que más personas sean bendecidas con el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el propósito por el cual tomamos este tiempo, por el cual hacemos estos directos en esta plataforma de compartir la palabra. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por fama, lo hacemos porque estamos agradecidos con aquel que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día nos llamó por su misericordia y hoy en gratitud, hoy por su amor, por su misericordia, compartimos su palabra. Y ese es un deleite, ese es un anhelo en el cual nos gozamos, en el cual nos sentimos regocijados delante del Señor y esperamos que lo que Dios nos da, que podamos compartir, bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así que, bien, vamos a orar para ser despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú revelaste por medio de tu palabra. Gracias porque nos sigues iluminando para entender, para comprender lo que ya fue revelado. Gracias por cada uno de tus favores, de tus beneficios con cada uno de nosotros. Bendice en esta tarde cada uno de los oyentes, fortaléceles, ayúdalos a seguir adelante, que podamos cada día acercarnos delante de tu presencia y que por nada nos apartemos, sino que podamos acercarnos cada día más a ti. Que la circunstancia de prueba, situación difícil que enfrentamos no sea para retroceder, sea para acercarnos más delante de ti. Gracias te damos en esta maravillosa tarde, que tú seas dando fuerzas nuevas cada día, Señor, y sigas alcanzando que aquellos que no te conocen puedan conocerte, que un día no muy lejano tú les toques, que tú tengas un encuentro personal con cada uno de ellos, ese encuentro personal que cambiará los paradigmas, cambiará las barreras, cambiará diversas circunstancias de nuestras vidas que a veces por mucho tiempo nosotros abrazamos, pero que un día tu misericordia nos abrazó con mucha más fuerza y hoy nos ha alcanzado para honra y gloria de tu nombre y dar testimonio de que tú eres real. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor me les bendiga nuevamente a cada uno y nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando en la próxima edición de esta serie titulado Los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Así que se despide su hermano y amigo Gilberto Rodríguez y que el Señor les bendiga.